De la cúpula de Miguel Ángel se encuentra la entrada a un laberinto de cavernas, donde por lo general no se admiten cámaras. Conduce al que quizás es el tesoro más preciado del Vaticano. El cardenal Angelo Comastri, arcipreste, director de la basílica, nos guiará a través de sus grutas y nos mostrará el confesio, un área sagrada cuyo acceso está permitido únicamente a los miembros de mayor rango de la Iglesia. Dentro se encuentra una pista relacionada con el propio Jesucristo. Nos encontramos en el centro de la basílica, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Aquí pueden ver el símbolo que caracteriza a San Pedro, la cruz invertida. La historia de esta majestuosa basílica comienza en el año 64 después de Cristo, cuando el iracundo emperador Nerón ordena incendiar una zona de barrios para abrir espacio y construir un nuevo palacio. El fuego se descontrola y casi destruye toda Roma. Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Y los miembros de un culto emergente que se hacen llamar cristianos, dirigidos por el apóstol Pedro, son el blanco perfecto. Pedro era un forajido. El hecho de ser cristiano en ese periodo de tiempo, en los inicios del Imperio Romano, se consideraba una traición, era un delito. Nerón acorraló a los cristianos y ordenó ejecutarlos públicamente, incluso a Pedro, su líder de 64 años, el primer discípulo de Jesucristo. Según la leyenda, Pedro pidió que lo crucificaran al revés. Sentía que no era digno de morir como su Salvador. Se dice que Pedro fue enterrado en una tumba poco profunda en la colina vaticana. Con el paso de los siglos, esa tumba se perdió. En el siglo IV, el cristianismo ya se había popularizado, tanto así que el emperador romano Constantino construye una nueva iglesia en la colina vaticana. Aunque no se sabía la ubicación exacta de la tumba de Pedro, la iglesia se construye donde los rumores indicaban que estaban sus huesos. Constantino se dirige hacia donde le indican las leyendas locales y construye la primera basílica de San Pedro. No es inteligente conmemorar de una manera física el sitio donde se encontraba Pedro. Recordemos que la población era analfabeta. En el siglo XVI el papado se ha tornado rico y poderoso. Y comienza la construcción de una nueva iglesia digna de su poderío. Esta nueva basílica de San Pedro es la obra maestra del Renacimiento que aún permanece sobre la basílica original y sobre la supuesta tumba de San Pedro. El cardenal Comastri nos llevará a las profundidades de las grutas donde aún permanecen algunas ruinas de la antigua basílica. Nos dirigimos hacia el lugar más sagrado de la basílica de San Pedro. El más sagrado lugar es la capilla clementina, donde se encuentran el altar original y el corazón de la antigua basílica. Pedro murió aquí. Aquí fue la crucifixión de Pedro. Su sangre impregnó toda la tierra de esta colina. La sepultura de Pedro es la razón por la que se construyó la basílica. Digamos que este es el cofre que guarda el tesoro de la basílica. El tesoro encontrado aquí no es oro ni plata, sino algo mucho más valioso, que aún yace enterrado debajo del altar de la capilla. Fue aquí en 1939 que se hizo un increíble descubrimiento durante el papado de Pío XII. Cuando los obreros excavaban debajo del suelo de la gruta para abrir espacio para la tumba de Pío XI, comenzaron a desenterrar ladrillos antiguos con misteriosas inscripciones y luego hallaron huesos. Durante décadas, arqueólogos del Vaticano excavaron en secreto debajo del suelo de la antigua basílica. Lo que hallaron es increíble. Debajo de la nave de la Basílica de San Pedro había un cementerio de la época de Cristo. A través de un pasadizo, al lado de la capilla clementina, el cardenal Comastri nos ofrece una visita exclusiva a este laberinto de catacumbas antiguas que solía estar oculto. Ahora podemos observar de cerca el resultado de la excavación que ordenó Pío XII. 9 metros debajo del altar de la Basílica de San Pedro
Los arqueólogos descubrieron un nicho en cuya pared hallaron grabados rudimentarios. Son inscripciones hechas por los cristianos en los años 200 o 300 después de Cristo. Descubrieron una inscripción muy famosa en griego que decía Petros eni, Pedro está aquí. Pero ¿son estos grabados antiguos realmente prueba fehaciente de que este es el lugar donde descansa Pedro? También hallaron una abertura cubierta por completo de mármol, lo que indica que algo muy precioso se encontraba en ese compartimiento. Dentro del nicho había una caja llena de huesos. Al estudiarlo se demostró que eran los restos de un hombre de entre 60 a 70 años de edad, la edad de Pedro cuando se convirtió en mártir en la colina vaticana. En los huesos había rastros de hilos morados y dorados, característicos de las vestiduras de un cadáver enterrado en una tumba sencilla y fuerte indicio de que estos son los restos de San Pedro. Las posibilidades de que estos sean los huesos del apóstol Pedro son muy altas, pero sí es seguro que esta es la tumba de Pedro.